Estamos hablando obviamente de grupos de riesgo particulares, en donde en personas mayores sobre todo ha sido evidenciada una asociación con la edad. Esto no deja de lado que en su momento otros grupos de menor edad que tienen las condiciones, podríamos estar hablando de obviamente menores de edad que tengan cuadros de inmunosupresión, menores de edad que tengan alguna enfermedad como estas que disminuye tanto la capacidad respiratoria como la respuesta del mismo sistema inmunológico. No es muy común, no esperamos obviamente verlas con mayor frecuencia o en mayor cantidad en estos grupos poblacionales, normalmente son las personas mayores. Aquí entonces obviamente sí tendría que haber una indicación orientada a estos menores de edad de evaluar cuál es el nivel de riesgo. Aquí es importante esta evaluación, ¿por qué? Y obviamente la tiene que hacer un profesional de la salud, porque inclusive para las personas adultas, inclusive las personas adultas mayores, las comorbilidades en su momento significan un riesgo en la medida en que éstas estén bajo un descontrol o presenten las condiciones en un momento determinado que generan el riesgo. ¿A qué me refiero? Una persona, por ejemplo, diabética, y estamos hablando que existe también la diabetes infantil, la diabetes tipo 1. Si esta persona está bajo control, es decir, sus niveles de glucosa están controlados, mantiene un tratamiento con medicamentos adecuado, tiene sus revisiones periódicas y por lo tanto se considera una persona que está bajo control, el nivel de riesgo disminuye mucho en comparación, obviamente, con una persona que siendo diabética no tiene ninguna de estas características y por lo tanto se considera que además que tiene diabetes, está descontrolada. Entonces ahí el riesgo sí se incrementa de manera importante. Y si a eso se le suma que esa persona diabética pudiera ser además obesa, y además tener 60 años o más, pues obviamente todavía el riesgo se incrementa. Entonces esto va a requerir de una valoración directa en donde la recomendación podría ser, si yo tengo una hija o un hijo que tiene una condición de riesgo que ha sido identificada para efectos de agravar la enfermedad o poder fallecer a consecuencias de la COVID-19, definitivamente necesito una valoración médica para identificar si el riesgo es un riesgo que está presente en todo momento y por lo tanto debería delimitar la exposición a contagios con otras personas o en otros ambientes. Recordemos que estas personas obviamente no solamente tienen este riesgo por el regreso a una clase presencial, ¿sí? Si estas personas se han mantenido autorresguardadas durante todo el tiempo de la pandemia, pues bueno, digamos que estos niños, estos pequeñines han mantenido el riesgo controlado. Pero si estos menores de edad están igualmente interactuando con familiares, con amigos o no se han mantenido resguardados, prácticamente el riesgo pudiera ser similar que el de retornar a clases. Entonces, en todo caso, la recomendación en este punto sería, reitero, una evaluación médica para evidenciar si el riesgo está bajo control o el riesgo por sí no permite un control que disminuya obviamente la posibilidad y entonces en ese caso mejor todavía limitar la participación presencial.